Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente. Buen viernes, terminemos bien la semana y estemos expectantes para los cultos de sábado y domingo, si Dios quiere. Bueno, hemos tenido un lindo encuentro, por lo menos eso creo, de ayer con los cantos del Mesías. Estuve repasándolos hoy porque ayer el pastor Carlos habló de rumiar la Biblia, ¿eh? Yo estaba encantada de cómo, de lo que él aconsejó y habló, y eh, es lo que estamos haciendo desde la primera emisión de Abrir la Biblia, pero además cada vez con más comprensión real de que necesitamos estar leyendo cuidadosamente aún lo que conocemos, ¿sí? Aún los relatos que pueden, en la parte de relatos narrativos, que puedan ser muy conocidos, estar yendo lo más al fondo posible. Y en todo lo que tiene que ver con el liceo que seguimos en el día de hoy, cada vez me resulta más interesante en esta búsqueda así de leer, de volver atrás, de fijarnos la parte histórica, de poder encontrar lo valioso de los distintos sucesos que queremos que el Espíritu Santo ha dejado para nosotros en la palabra. Y un tema interesante, una observación interesante, especialmente en esto del liceo, es la meticulosidad del relato, de buscar detalles, de mostrar a los distintos personajes, lo cual nos permite que nos miremos a nosotros y que encontremos similitudes aún en este tiempo tan diferente del mundo, qué cosas la Biblia nos muestra de nosotros. Dejamos el día miércoles a Naamán, el general del ejército sirio, que se fue enojado porque, recuerdan, Eliseo no lo quiso recibir, y él dijo que los ríos de su país eran mejores y se fue. Y eso nos hizo pensar y nos hace pensar, ¿no? Los enojos, las impaciencias, y más él que no conocía a Dios, pero sabía que Dios podía tener algo importante para él. Bueno, Segunda de Reyes 5, del versículo 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, hasta ese detalle está, el sentido común de esa gente sencilla que a su general lo hizo repensar. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, fíjense que sigue diciendo el hombre de Dios, porque esa era la mirada. Acá es como si Naamán mismo lo estuviera contando. Para nosotros era el profeta Eliseo, para ellos era el hombre de Dios, y mucho más comprensión de la acción de Dios y de la importancia de Dios parecía no tener. Se presentó y le dijo, ahí lo recibió Eliseo, ahí era el momento de recibirlo, no antes probó un montón de cosas en él. Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Acordémonos cuántas veces la gente de los pueblos vecinos reconoció que el Señor era el único. Todos los conquistadores lo reconocieron. Después cada uno volvió a lo mismo, pero hubo esa comprensión. O sea, Israel tenía que haber llegado a eso, a que todo el mundo conociera al Señor siendo un pueblo especial. Y por la obra de los profetas, por los milagros que Dios hacía, llegaban a reconocerlo.
Pero Eliseo le contestó: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y porque más que insistió, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. Primero yo pensé que se llevaría 2 carretillas, no, habrá llevado de otra manera. Ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerse holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. El hecho de llevar la tierra era una superstición que a cada Dios había que adorarlo en su tierra. Entonces llevaba 2 bolsas de tierra de Israel para en ese lugar adorar a Dios, ¿no? Pareciera la adoración de un niño, sencilla, y el relato también. Estos relatos parecen haber sido escritos por personas que le daban mucho valor así a cada uno de esos detalles. Y lo que viene ahora: y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, el rey de los sirios, y se apoye de mi brazo, yo me veo obligado a inclinarme allí. Desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Yo pensaba, si a Jesús le hubieran dicho eso, yo creo que le hubiera contestado duramente o por lo menos radicalmente, ¿sí? Eliseo, estamos en el Antiguo Testamento, dijo: puedes irte en paz. Total, Eliseo sabía lo que había en el corazón, ¿no? Llevaba la tierra para Dios y se iba a inclinar ante el dios Rimón, como tanto soy. Bueno, acá viene el relato de lo que hizo Giesi. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que le había traído, pero yo voy a correr tras de él a ver si me da algo. Este era un argentino avivado. Estoy deduciendo, pero Naamán... no, pero esto no. Después de lo que voy a leer ahora viene. Así que se lo fue a alcanzar, y escuchen cómo. Dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3.000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Mentiroso, tránfuga, ¿eh? No hay otra forma de tratar a este criado, que era criado del profeta Eliseo y no tenía vergüenza de nada y se creía que nadie lo iba a descubrir. Por favor, llévate 6.000, respondió Naamán. Insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y con todo esto se lo entregó a 2 criados. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y lo guardó en su casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Ezequiel. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Sumaba pecado tras pecado. ¿Qué se merecería? No sé cuánto se acuerda lo que le pasó. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu? Eso es lo que reconocemos ahora con los dones del espíritu, como palabra de conocimiento, como discernimiento de espíritus. Ahí está ya conocemos este don que tenemos en la iglesia cristiana. Cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte, ¿acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, todo eso? Ahora, la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Ni bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¿Sí? Acá tenemos uno de esos casos en la Biblia en que hay un castigo efectivo, clarito, contra pecado tan grande. Lo que iba a decir antes es que los otros sucesos que siguen, hasta el capítulo 9 un poco más, de Segunda de Reyes, tenemos a Eliseo vivo, y después Giesi aparece nuevamente, y no dice nada de que estuviera leproso. Por lo tanto,
este capítulo de Naamán puede ser posterior a los otros hechos que aparecen relatados, ¿no? Yo estaba todo el tiempo esperando que apareciera Giesi leproso nuevamente y no. Y en algún caso estuvo con el rey de Israel, así que si estaba leproso no puede ser. Ahí hay un cambio, no nos olvidemos que todo este material era recopilado, juntado, orado para que el Señor mostrara lo mejor para que quedara para la posteridad. Bueno, viene después que no voy a leer, el milagro del hacha. Me impresiona, yo no creo que haya otro profeta así de quien nos esté contado los milagros pequeños que hizo, pero tan importantes para esa gente. Les hizo otro milagro a la comunidad de los profetas, que a uno se le cayó el hacha, que estaban construyendo ahí unas viviendas, y fue Eliseo y lo ayudó a que lo rescatara, que se le había hundido en el río. De manera que en un montón de situaciones distintas hizo milagros tremendos el Señor por medio de él y en otros milagros chiquitos, pero tan útiles y tan importantes. En ese momento sí que había profeta en Israel, como algunos reyes pedían. Bueno, ahora viene un episodio fantástico. 6:8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, siempre lo de Siria, con las bandas atacando, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar, en tiempo de guerra con Israel. Pero el hombre de Dios, sigue sin llamarlo Eliseo, le envió este mensaje al rey de Israel, a su rey. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. No nos dice nada de que el Señor le hablaba en una visión de noche, de día, solamente que tenía Eliseo ese discernimiento del Señor como para ver lo que iba a pasar y le avisaba al rey de Israel. Era un profeta de la corte, que estaba ahí cerca del rey de Israel. El rey de Siria, entonces, enfurecido, llamó a sus hombres, a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Así que este otro también tenía palabra de conocimiento, No sé cómo llegó a saber eso, pero lo supo. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey de Siria, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey de Siria envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Uy, esto es fantástico. No se lo pierdan porque tendría que ver una película con esto. Cercaron la ciudad donde estaba Eliseo, con su comunidad de profetas, supongo. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, acá no dice que fuera Giesi, pero vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró. Acá tenemos, ven acá, pudimos entrar adentro de la comunidad espiritual de Eliseo con el Señor. En los otros casos ni supimos cómo se enteró, pero acá sí. Eliseo oró, pero no para él, para saber, para tener el entendimiento. Señor, ábrele a Giesi. No, era Giesi, miren. Ábrele a Giesi los ojos para que vea. Bueno, el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Cuando ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. 2 veces. Lo primero no era una realidad, fue una visión para Giesi, para que él viera que los que estaban con ellos eran más que los otros. Y tuvo esa visión de carros de fuego, caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, solamente para que el criado no tuviera temor. Podríamos pensar que también el Señor podría darnos muchas veces, no sé, alguna muestra para los momentos de temor, ¿sí? Para quedarnos tranquilos sabiendo que cuando está Él es más que todos los otros que nos pueden asustar. Porque el Señor no pidió que se manifestaran carros de fuego para los sirios, no, solamente dijo: castiga a esta gente con ceguera. Esa fue la salida. Luego Eliseo les dijo: salió Eliseo, se apersonó a ellos y le dijo: esta no es la ciudad donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban adentro de Samaria. Así que imagínense el susto, ¿no? Estaban rodeando un pequeño pueblo ahí, se encuentran en la ciudad capital de Israel. Cuando el rey de Israel, acá aparece el rey de Israel, los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Tenía a los enemigos ahí, tenía ahí a las bandas esas que los estaban todo el tiempo molestando. Y lo de Eliseo, esto es espectacular. No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? ¿Lo hiciste vos? ¿Hiciste vos el milagro este? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando hicimos lo de los banquetes, la fiesta de la Biblia, no lo habíamos descubierto para haberlo comentado. Un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. No quiero imaginarme el susto con el que habrán comido esa comida, pensando a ver si los envenenaban o qué. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Acá le faltó poner por un tiempo, porque el punto siguiente volvieron otra vez los sirios. Bueno, acá viene un episodio con algunas partes conocidas, pero también este es un episodio que tiene capítulos, como hemos visto, porque son largos y porque tienen, como en una obra dramática, ¿no? Tienen distintos momentos, distintos actos, distintos personajes, así que vale la pena verlo así. Estamos en el capítulo 6, desde el versículo 24, ¿sí? Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. De manera que es evidente que hay un espacio de tiempo entre el hecho anterior y este. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata, una barbaridad, los precios, una inflación terrible. No voy a leer acá el episodio. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: sálvanos, su majestad, si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida? Del granero, del lagar. Desesperado, el rey de Israel. Bueno, hay un episodio tremendo ahí con mujeres que se estaban comiendo los hijos.
Al oír la queja de la mujer, sigo en el versículo 30, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. O sea, un momento desesperante. Que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safán. De manera que acá vemos otra cosa, ¿no? Para reflexionar, el hecho de echarle la culpa a Dios sobre todas las cosas que suceden, y en este caso le estaba echando la culpa al hombre de Dios, al profeta de Dios. Es muy posible que eso fuera un castigo. Este era un rey, era el hijo de Acab. De manera, este era Joram, un idólatra, y todo lo que era Israel en ese momento era completamente bien lejos de Dios. Ahora, él lo primero que pensó es echarle la culpa y buscar la cabeza de Eliseo. Mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo le dijo a los ancianos, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? ¿Sí? Había un reconocimiento ahí, ¿no? Empezamos el capítulo 7, pero estamos aquí. Sigue el relato. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. De manera que ahí estaba dando palabra de Dios de salida de la hambruna. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Y ahí viene una palabra de ciencia de Eliseo, le dice, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Bueno, y acá empieza el otro capítulo, el capítulo llamado Los leprosos. Muchos se van a recordar porque este pasaje es muy conocido, pero no, a ver, lo mismo que hemos dicho tantas veces, no es cuestión del cuentito, es cuestión de ver a quién usa Dios, cómo obra, de qué manera el hombre se equivoca, y tomar aplicación, actualización. Miren que esta era una hambruna, una situación económica terrible, ¿sí? Y estamos acá para ver las cosas que Dios hacía cuando hacía falta que la gente, el pueblo lo reconociera. Dice, ese día que Eliseo estaba comunicando que venía la salvación, 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí nos sucederá lo mismo. Sabiduría popular fantástica. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todo modo, moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Esto está contado con signos de admiración. Ya no había nadie allí. Hay un intermedio en este capítulo, es cuando en el medio de una obra musical hay una parte que se llama intermedio, donde cambia la situación y se oye solo música. Acá la música es la explicación del escritor para contar lo que había pasado. Y versículo 6, y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas
y egipcios para atacarnos. ¿Vieron ustedes lo que pasa cuando uno tiene miedo? Inventa y agranda la situación, los enemigos, totalmente. Estos sirios poderosos, que eran unos vandálicos que salían y arrasaban con todo, se asustaron por la presunción de que estuvieran los reyes hititas y egipcios. El ejército egipcio era tremendo. Todo en su imaginación. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuidado cuando uno se hace la película de los grandes problemas, de las grandes situaciones, olvidándose que el Señor está ahí siempre, siempre detrás. Seguimos con que es el tercer capítulo ya. Tercer capítulo. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Esto era para hacer una película, una película con 4 leprosos agarrando de todo lo que los sirios habían dejado al huir. Pero, menos mal que acá aparece algo con criterio y con sentido común y con humanidad. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas, les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía los caballos y asnos que estaban atados. Relatores fantásticos, aún los detalles. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y le dijo a sus ministros, acá apareció la desconfianza. Déjenme decirles lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa. Ahora, ¿no sabían ellos que estaba Dios y Eliseo detrás de todo esto? ¿Será posible que los seres humanos siempre... Estoy tratando que pensemos a situaciones nuestras como país, como todo lo que nos pasa, porque repetimos esta misma cosa. Bueno, vamos a apurarlo entonces. Regresaron, le informaron al rey y recién ahí el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor le había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Estoy esperando encontrar a ver que se pusieron todos de rodillas dándole gracias al Señor, pero me parece que no, que solamente era explicar lo que... Y lo que le pasó termina con el relato con el oficial ese que había dicho eso, ni que Dios, a ese lo atropellaron, la multitud desesperada por ir a saquear lo atropellaron y no pudo llegar a comer nada de eso. Terminamos el capítulo 7 y en el 8 sigue estando Eliseo, gracias a Dios, para seguir llenándonos de estas historias detalladas, sencillas, pero muy, muy realistas para nuestra vida de creyentes de hoy. Muy bien, terminamos. Buen fin de semana, que el Señor nos bendiga hasta el final de este día y especialmente en un fin de semana hermoso que nos espera. Nos vemos el lunes si Dios quiere.